Muy buenos días, docente y compañeros. El día de hoy nuestro grupo va a exponer sobre el análisis de pan, pasteles y repostería. Aquí está nuestro índice, todo lo que compone nuestras diapositivas. A continuación les explicaré un poco de lo que consiste este tema. El análisis de pan y productos de panificación constituye una parte importante dentro del control de calidad de los alimentos, porque como químicos tenemos que evaluar sus características nutricionales, físico-químicas y tecnológicas que se describen. Vamos a describir diversos métodos para determinar componentes como es la humedad, cenizas fetales, grasas, proteínas, minerales, vitaminas, azúcares y aditivos presentes en el pan, así como sustancias indicadoras de calidad, ya que nos permiten verificar que el producto cumpla con los estándares establecidos de inocuidad, valor nutricional y estabilidad durante su almacenamiento y consumo. Ahora bien, les voy a explicar sobre cuáles son los análisis que se le realiza al pan. En primer lugar, tenemos a la determinación de humedad. ¿Para qué se realiza eso? Porque es importante conocer la cantidad de agua que se presenta en el pan, ya que está relacionada con la frescura, la textura, la suavidad y su vida útil. Se dice que debe mantener una humedad de entre 30 a 40%, es la humedad ideal de los panes, ya que si lo pasa, es mayor ese porcentaje de humedad, favorece el crecimiento de microorganismos o específicamente hongos y puede afectar a la vida útil, el deterioro microbiológico del mismo. Además, si la humedad es menor al 30%, los valores son bajos, el pan se tiende a ser seco y duro. Entonces, ¿cuál es el método que debemos establecer para determinar la humedad? Tenemos que es el método de la AOC, que este consiste en que tenemos que cortar rebanadas de 2 a 4 milímetros, empezar a pesar de 2 a 5 gramos de muestra y luego se va a secar por estufa a 5 grados centígrados durante 3 horas. Se deja enfriar en un desecador y se vuelve a pesar. Y por último, se determinan sólidos totales secando 2 gramos a 130 grados centígrados por 1 hora o a 98 a 100 grados centígrados por 5 horas. Y para determinar la humedad aplicamos la fórmula que es porcentaje de humedad es igual a peso inicial de la muestra menos el peso final tras haberla secado sobre el peso inicial de la muestra por 100. En segundo lugar tenemos el método de determinación de ceniza. Este consiste en la incineración en UPLA. ¿Por qué se hace el método de determinación de ceniza? Porque evalúa la calidad y pureza de la harina utilizada. Además, es posible detectar adulteraciones o exceso de salvado. Nos indica que el criterio de cenizas debe estar entre 1,5 a 2%, dependiendo del tipo de harina. Ya que, por ejemplo, si es harina de centeno suele ser menor. Y los valores inadecuados de ceniza indican una composición mineral anormal y una buena, o sea, si los valores de ceniza es mayor, hay una composición mineral normal y una buena calidad del producto. Y para esto se realiza bajo el método de mufla. Esto se tiene que hacer pesar de 2 a 5 gramos de muestra en un crisol, luego se carboniza la muestra en una plancha calefactora o mechero y se procede a incinerar en una mufla a 500 o 600 grados centígrados durante 4 a 6 horas hasta obtener una ceniza blanca o de color gris claro. Se procede a enfriar en un desecador y se vuelve a pesar. Y para ello se determina bajo la fórmula de la ceniza, que es el peso de la ceniza final sobre el peso inicial de la muestra por 100. En tercer lugar tenemos el método de Kendall para determinación de proteínas. Este nos permite evaluar el valor nutricional y la calidad del pan, ya que las proteínas participan en la formación del gluten responsable de la elasticidad, estructura y volumen de la masa. Este análisis sirve para verificar si el pan
tendrá buena textura y capacidad de fermentación. Los criterios de secación suelen estar entre el 7 al 12%, ya que valores adecuados indican una buena formación de gluten y una textura esponjosa, mientras que valores bajos no suelen indicar que el pan suele estar compacto y de menor calidad. Entonces, para determinar proteínas bajo el método de Kendall nos dice que debemos pesar de 0,5 a 1 gramo de la muestra en un matraz, luego agregar un catalizador, el llamado de mezcla Kendall, que consiste en el sulfuro de potasio más sulfuro de cobre y 10 ml de sulfuro de ácido sulfúrico. Se procede a digestionar hasta que la solución sea clara o ligeramente verde de 2 a 3 horas. Luego se enfría y diluye con agua y coloca en un equipo de destilación y se agrega hidróxido de sodio para liberar NH3 y se procede a destilar. Se captura el amoníaco en ácido bórico con indicador y se valora con ácido clorhídrico hasta el cambiar de color. Luego se procede a estimar la cantidad de proteína bajo la fórmula del volumen de ácido clorhídrico gastados en la valoración por la normalidad del ácido clorhídrico y por 14,007, que es el peso atómico del nitrógeno, por la factor de conversión, que sería el 6,6 para el pan de trigo, sobre el peso de la muestra por 100. Los valores referenciales para la proteína se encuentran entre el 13 al 13,5% y para el pan que tiene pan proteínico debe ser no menos del 22%. En cuarto lugar tenemos el análisis de la fibra cruda, el cual nos indica que la fibra es la cantidad de material vegetal no digerible, es decir, como la celulosa, hemicelulosa y lignina. Una mayor cantidad de fibra nos indica que es un pan mucho más saludable y nos ayuda incluso hasta con la digestión en nuestro organismo. Y si tiene menos cantidad de fibra, el pan es más refinado. El pan blanco suele tener una fibra de 0,5 a 1,5%, mientras que el pan integral de 3 a 7% de fibra. Y de hecho el pan integral es mucho mejor que el blanco, ya que como nos podemos dar cuenta en la imagen, tiene menor cantidad de kilocalorías, menor cantidad de grasas, menor cantidad de carbohidratos y mayor cantidad de proteínas. Y así también tiene mayor fibra, lo que nos ayuda con nuestra digestión, no nos cae tan pesado. Gracias. El audio, Nuri. Buenos días, mi nombre es Nuri Vinces y yo voy a hablar sobre lo que es los mejoradores y lo que es blanqueadores. Tenemos que aquí son sustancias añadidas para mejorar lo que es la calidad de la masa y el aspecto del pan, como el ácido ascórbico, que este es un mejorador, o los peróxidos, que estos de aquí son los blanqueadores. Estos aquí son en bajas concentraciones, pero en un exceso comprometen lo que es la salud. Durante el horneado se pueden detectar derivados de la harina como otros ingredientes, como son lo que son las trazas de ácido benzoico, que son harinas tratadas con peróxido benzoilo. Y también lo que es los persulfatos, que son los sulfatos, y los bromatos, que son los bromuros. Tenemos que son emulsionantes estabilizadores, que estas de aquí vienen a ser sustancias que permiten mezclar aguas y grasas de maneras uniformes con el fin de lo que es mejorar la textura, suavizar lo que es la miga, ya que este vuelve más esponjoso y retardan lo que es el endurecimiento
Este se puede usar en lo que es en la cromatografía, también pero este debe ser en capa fina. Este de aquí es para identificar lo que son las emulsificantes presentes, como son extraer 10 gramos de migajón seco con cloroformo o metanol, y este de aquí se evapora y se disuelve a lo que es a residuos con éter dietílico. Y también usar placas de gel de sílice con dos sistemas solventes y desarrollar lo que es los cromatogramas, rociar ambas placas con lo que es el ácido sulfúrico al 25% y calentar lo que viene a ser a 200 grados centígrados. Eh, También debemos comparar lo que es los emulsificantes estándar. Bueno, siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva. Ya tenemos lo que es el ácido propanoico, que aquí Tonagai en 1983 aplicaron lo que es la cromatografía de gases en extractos de pan. En cambio, Llave en 1983 extrajeron lo que es el ácido propanoico con metanol. En compuesto fue separado mediante HPLC y se obtuvieron recuperaciones del 99% a 100 miligramos sobre kilogramos. Tenemos también lo que es fosfatos, que se determinan en solución ácidas preparadas con cenizas, y este se utiliza en el método azul de molibdeno. Tenemos también lo que es el hierro, que aquí se determina con el mismo método usado para lo que son las harinas. Tenemos lo que es la vitamina B, que el método diocromo sirve para determinar lo que es la vitamina B1 en el pan. Este de aquí se requiere tratamientos con fosfatasas para liberar lo que es la tiamina. También se realiza lo que es la purificación de los extractos, y durante la planificación se pierde aproximadamente lo que es el 15% de la vitamina B1. Estos van a ser con métodos microbiológicos y HPLC, que estos son adecuados para otras vitaminas B. Tenemos lo que son las leches, que para declarar que contienen en sí leche, el pan debe de tener al menos un 6% de sólidos de leche entera. El pan que contiene leche presenta cantidades ligeramente mayores de pan, o sea, proteínas, grasas, calcios, que el mismo pan ordinario. Tenemos lo que son el ácido orótico, que se usa para estimar sólidos no grasos de la leche del pan. Este va a ser en un método colorimétrico, basado en lo que es en el contenido del ácido orótico. Bueno, el contenido contenido promedio del ácido orótico en los sólidos no grasos de la leche es de aproximado entre 62.5 miligramos sobre 100 gramos. El intervalo va a ser de 48.0, que es a 74.5 miligramos sobre 100 gramos. Siguiente. Tenemos lo que son los reactivos, que viene a ser un agente de clarificación 1. Viene a ser un sulfato de zinc que con una solución al 23%. Tenemos lo que es el agente clarificación 2, que va a ser el hexacionoferrato 2 de potasio con solución al 15%. Tenemos lo que es la solución de P-dimetilaminobenzdehído, que viene a ser al 3% en un propanol. Tenemos soluciones estándar de ácido orótico, que aquí hay que disolver 50 miligramos de ácido orótico en 1 mililitro de hidróxido de amonio a 0.8 y 10 mililitros de agua. Tenemos soluciones de trabajo de ácido orótico, que aquí hay que diluir la solución anterior
para obtener 2,5, 5, 10 y 15 microgramos de ácido orótico por cada 5 mililitros. Bueno, aquí vamos con el procedimiento, que aquí vamos a hacer lo que es la preparación de la muestra, que aquí se va a pesar 5 gramos de muestra, muestra seca de pan en un vaso homogeneizador. Aquí hay que adicionar lo que es 10 mililitros de agua, mezclar con velocidad máxima, este va a ser durante 1 minuto, luego se va a filtrar y el sobrenadante a través de papel Watma. Este papel va a ser el número 541 de 15 centímetros, y luego se va a descartar lo que es los 10 mililitros de filtrado y tomar 5 mililitros para lo que es la determinación. Aquí en un tubo de ensayo con tapa hay que colocar 5 mililitros de filtrado, 5 mililitros de solución estándar de ácido orótico y 5 mililitros de agua, 1,5 mililitros de agua saturadas con lo que es el bromuro. Luego se va a dejar mezclar en reposo a temperatura ambiente por 5 o más, o 5 minutos o más. Luego se va a adicionar 2 mililitros de solución de ácido ascórbico, este va a ser al 10%. Luego colocar los tubos en un baño María, este va a ser en 40 grados centígrados, este va a ser durante 5 minutos. Luego añadir en el tubo 10 mililitros de metilanobenzdehído, 3 mililitros de agua, 4 mililitros de acetato de N-butil. Luego va a ser lo que es la extracción, que aquí se va a agitar lo que es vigorosamente. Durante 15 segundos dejar reposar y dejar que la capa se separe. Luego aquí se va lo que es a transferir cuidadosamente la capa clara superior de ácido acetato de N-butilo a una celda de 1 centímetro de camino óptico. Luego se va a hacer lo que es la medición, que aquí se va a medir lo que es la absorbancia a 461 o 462 nm contra el testigo blanco. Ya. Y por último se va a construir lo que es la curva de calibración en los estándares de ácido orótico. Gracias. Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva. Valerie. Muy buenos días, mi nombre es Josué Luna y vamos a hablar sobre las galletas, pasteles y repostería. De acuerdo con el reporte del EFSC en 1964 sobre el etiquetado de los alimentos, el término de repostería significa que es un producto que no requiere preparación previa, del cual el ingrediente característico es el cereal molido, ya sea que contenga o no carbohidratos, endulcorantes, etcétera, pero que excluye a los bizcochos o al pan. Muchas autoridades consideran que no debe declararse la presencia de la mantequilla en los pasteles, al menos que contengan un mínimo del 5% como grasa de mantequilla en el migajón. También se usa la designación no calificada de pastel a la mantequilla, o se señala que está hecho con mantequilla. Entonces, toda la grasa adicionada deberá ser grasa de mantequilla.
En el segundo reporte sobre el etiquetado del FSC en 1979 se puso atención a la exclusión del requerimiento de mencionar la etiqueta, los ingredientes del pan, la harina, la repostería y los bizcochos. El comité recomendó que la extensión de estos productos fuera cancelada, ya que los reglamentos del etiquetado de los alimentos de 1984 tomaron en cuenta esta recomendación. Siguiente diapositiva, por favor. El análisis de la repostería debe incluir un análisis de los conservantes, antioxidantes, los emulsificantes y los colorantes adicionales, ya que la calidad en general puede establecer por la determinación de humedad, un secado al 100%, la grasa y los azúcares, las cenizas, la sal, las proteínas y el huevo. Los productos de chocolate también deben ser examinados para determinar la cocoa. Siempre deberá hacerse un examen de hongos y del material extraño, ya que los siguientes métodos especiales adaptados para el análisis de la repostería son análisis de grasa y de azúcares y de chocolate. Siguiente diapositiva. Aquí tenemos el análisis en grasas. En este análisis de grasas tenemos que pesar 2 gramos de muestra macerada en un tubo, Monjonier, o en cualquier otro tubo de extracción apropiado. Tenemos que adicionar 2 mililitros de alcohol y 10 mililitros de ácido clorhídrico diluido en 25 de concentrado más 11 de agua y mantener a 65 grados centígrados durante 30 minutos. Dejamos enfriar, adicionamos 10 mililitros de alcohol y agitamos con 25 mililitros de éter dietílico. Luego se adiciona 25 mililitros de petróleo ligero, se agita y dejamos que se separe y que se realice una decantación de la capa superior de un matraz pesado. Repetimos las extracciones por lo menos 2 veces, eliminamos el solvente y secamos a 100 grados centígrados. Enfriamos y pesamos. Si se declara la presencia de la mantequilla en el pastel, entonces debería contener por lo menos 5% de grasa de mantequilla en el migajón. Para verificar lo anterior, extraemos una cantidad de grasa directamente del pastel y examinamos por los métodos semi-micro de Rexcher y Polensk o por gas licuado de petróleo. Siguiente, por favor. En el método de análisis de azúcares tenemos que mezclar mecánicamente 5 miligramos de la muestra macerada en 100 mililitros de agua, 150 mililitros de agua. Transferimos con agua a un matraz volumétrico de 250 mililitros. Adicionamos los agentes de clarificación dializados como el ferrocianuro de zinc o de hierro y diluimos hasta la marca. Agitamos, filtramos e invertimos 50 mililitros del filtrado en un matraz volumétrico de 100 mililitros a 70 grados centígrados. Determinamos los azúcares antes y después de la inversión, como azúcar invertido o como sacarosa, respectivamente, usando el método de Lane y Eynon, o mediante algún procedimiento de cromatografía o enzimático adecuado. Y ajustamos el valor obtenido para el material insoluble multiplicando por 0,99, calculando así los sólidos solubles con la siguiente fórmula, que es el porciento de azúcares totales dividido por el ciento de azúcares totales por ciento de humedad. Y eso lo multiplicamos por 100. Siguiente diapositiva. Para En el análisis de contenido de cocoa, de acuerdo con el código de prácticas de la IAC, siempre que se use la palabra chocolate en la descripción de la repostería, el producto deberá contener por lo menos el 3% de sólidos secos de cocoa, no grasos, en el migajón húmedo. Este requerimiento no se aplica si la palabra chocolate está precedida por el sabor de o a productos horneados, recubiertos o decorados con chocolate.
cuyo migajón no contiene chocolate o color de chocolate. Por ejemplo, las chispas de chocolate, el contenido de cocoa puede establecerse mediante el método de Moir o Higgs, en el que el total de alcaloides es extraído con cloroformo y determinado por el procedimiento de Kendall. Y se utilizan los factores 3,6 y 3,15 para la conversión del nitrógeno en el alcaloide y el alcaloide a sólidos no grasos, respectivamente. Gracias. Buenas, mi nombre es Julie Baque. Ahora vamos a hablar sobre la determinación de alcaloides totales. ¿Quién lo dio? Pues Champen en 1963, que esto se describieron un método rápido en el cual se determina la espectrometría de los alcaloides totales de una absorción sobre tierra de Fuller. El método es aplicable a la cocoa y a la mayoría de los productos del chocolate. ¿Qué reactivos vamos a necesitar? La solución de acetato de zinc, un 21,9 gramos de acetato de zinc, más 3 ml de ácido acético en 100 ml. La solución ferrocianuro de potasio al 10,6% en agua. La tierra de Fuller, que es un grado especial en absorción. La solución del hidróxido de sodio al 0,1 molar. El ácido clorhídrico a 1 molar. A este método que vamos a realizar, tenemos que preparar la muestra e hidrólisis inicial, que vamos a llevar el proceso que comienza pesando la muestra a 1 gramo para mezclar el pastel y o 0,1 gramo para cocoa pura. En un vaso se añade agua destilada y se mezcla para formar una pasta. Esta mezcla se hierve con agitación y luego se somete a un baño María durante 15 minutos para asegurar la extracción inicial. Tenemos la clarificación, que es el tratamiento con reactivos. Las mezclas calientes se transfieren a un matraz aforado de 50 ml y se enfría para eliminar las interferencias como proteínas, grasas. Se añade de una manera controlada. Añadimos 1 ml de la solución de acetato de zinc y 1 ml de la solución de ferrocianuro de potasio. Mezclamos suavemente tras cada adición. Se enrasa a 50 ml con agua. Llegamos a la purificación por absorción o tierra de Fuller. Esta es una mezcla obtenida que se centrifuga a 2500 RPM por 5 minutos, o sea, revolución por minuto. El líquido sobrenadante se filtra para obtener un extracto limpio. Se toman 30 ml de este filtrado y se mezcla con 0,5 gramos de tierra de Fuller, que es un absorbente. Se vuelve a centrifugar y se descarta el líquido, eh, quedando los alcaloides, la teobromina, la cafeína y reteniendo el sólido de la tierra de Fuller. Este sólido se lava una vez con agua y se vuelve a centrifugar para limpiar más. Siguiente diapositiva. Tenemos el residuo sólido que contiene los alcaloides que se transfiere a otro matraz de 50 ml usando una solución de hidróxido de sodio de 0,1 molar, agitando vigorosamente para liberar los alcaloides. Se centrifuga nuevamente para separar la tierra de Fuller y limpia. Y se toma ese líquido claro. De ese líquido se pipetean 40 ml a un matraz de 100 ml. Se adiciona 14 ml del ácido clorhídrico a un molar, se enrasa 100 ml con agua. Luego finalmente se mide la absorbancia de la solución preparada de un rango ultravioleta de 270 y 274 nanómetros. Llegamos a los cálculos, que los cálculos es el alcaloide total, que quiere decir que es el coeficiente de extinción específica menos las muestras menos el testigo, que quiere decir testigo, que es el blanco, por 50, que quiere decir lo que hemos, el matraz, el volumen. 548 es un coeficiente, ya por 30 por la alícuota tomada, por el peso tomado. Para la alícuota de 40, que es 272 nanómetros,
a 11 m la muestra menos el blanco por 0,38, que es una constante, ya que agrupa todos los factores de dilución. Con esto decimos que la cocoa seca libre de grasa es alcaloide total por 33,3, y tenemos que la teobromina tiene una absorción máxima de 548 a 272 nanómetros y la muestra debe tener un máximo de 272 más menos nanómetros. Siguiente diapositiva. Bueno, ya ahora vamos a hablar sobre la parte de la galleta. Como antecedente, tenemos que la fabricación de la galleta ha sido discutida por Wake en 1965 y Wake y Walking en 1966 y Stafford en 1968. Los ingredientes básicos más comunes de la galleta son la harina, la grasa, el azúcar y los jarabes. Los agentes airadores y la leche o el agua. La mayoría de estos son preparadas a partir de las siguientes clases de masas, que suaves y dulces, como las digestivas, o duros y suaves, como Rich Tea, que son laminados por las galletas cremosas, que estas galletas fueron clasificadas en el anterior código de las prácticas MOF, el número 20, el cual se proporciona completo del reporte de la FSE en 1974. Otras propuestas que han sido expuestas por la discusión, la LAYA y la Comunidad Europea. La galleta debe ser analizada para determinar la humedad, la grasa, el nitrógeno, los azúcares y la ceniza, la sal, como se describe la repostería. Paul y Shawworth en 1978 y Pearson y Gossett en 1968 reportaron los datos analíticos, que vamos a presentar la tabla que es siguiente diapositiva para el control de la calidad de las masas y las mezclas de la galleta. Esta tabla nos indica sobre la grasa y energía que en las galletas con más grasas, como las dulces al 30,7% o las rellenas al 29,9%, son las que más energía aportan. En cambio, las crujientes de centeno, que casi no tienen grasa, que son 2,1%, por lo tanto tienen mucho menos energía. En el azúcar, que es el gran diferenciador, tenemos las galletas dulces y rellenas que tienen niveles altísimos de azúcar, hasta un 44,7% en el relleno. Es decir, casi la mitad de la galleta es pura azúcar. En las galletas saladas o de agua, como las cream crackers, galletas cremosas o con agua, tienen un nivel de azúcar mínimo y casi ni se siente. En proteínas y en almidón tenemos que la columna de proteínas suele mantenerse estable entre un 5% y 10%, para la mayoría porque viene de la harina de trigo. En los trigos bajos en almidón tiene un 45,3% de proteína, lo cual es muchísimo y se sugieren las galletas especiales, posiblemente para personas diabéticas o para deportistas. Bueno, como conclusión, siguiente diapositiva. De acuerdo con Pearson, el análisis de productos de panificación y repostería se fundamenta en las características técnicas y harina y el control estricto de sus componentes químicos, donde el contenido de gluten y la actividad enzimática determina la estructura física del producto, mientras que la determinación, humedad, grasa, y cenizas garantiza tanto la estabilidad frente al deterioro microbiológico como el cumplimiento de los estándares legales de la composición. De este modo, el estudio integral de estos parámetros permite asegurar la interacción entre almidones, proteínas y aditivos en una calidad organoléptica óptima y una producción estandarizada. Muchas gracias. Eso ha sido todo. Valerie, Ya, sí, ya. A ver cómo guardo esto. No, no, diseño. Puse pausa. Dejar de compartir. Pusiste Finalizar. pausa a la compartido, no a la grabación.
Sí, ya pude pausar la grabación. ¿O no? Si pongo finalizar, se guarda, ¿no? ¿Verdad? A ver, salgámonos todos, ahí solita se le guarda a ella. Sí, se guarda todito. Ya pongo finalizar entonces. Sí, chao.